tal, hermanos y hermanas en Cristo? Estamos en Oxnard, California, en el Museo Particular de Monseñor Gallegos, que es un postulado para que reciba la gran gracia de ser el próximo santo de la Santa Madre Iglesia Católica, el hombre que ayudó a muchísimos pandilleros en California. Pero tenemos al vicepostulador para que nos explique todo sobre esto y además que nos explique también toda la importancia de las reliquias que tenemos detrás de nosotros. Tenemos un invitado muy especial, el Padre Eliseo. El Padre Eliseo viene desde Madrid y nos quiere invitar a que comencemos a pedirle a Monseñor Gallegos por esta gran bendición para nuestros hogares. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, Air. Gracias por estar con nosotros. Padre Eliseo, cuéntenos cómo comienza la gracia de que usted sea el vicepostulador de Monseñor Gallegos. Sí, comienza en el año 2005, cuando se abre la causa de Monseñor Alfonso Gallegos y me piden a mí, mis superiores, que si soy notario de la causa, y empezamos el proceso oficial establecido por la Madre Iglesia y un tribunal, y se entrevistaron a los testigos que conocieron al obispo Gallegos en Sacramento, Los Ángeles y Nueva York, y se recopilaron esos testimonios, artículos personales, escritos personales de Monseñor, y todo eso se presentó de una manera ordenada, detallada al Vaticano, a la Congregación de los Santos, para que lo estudiaran detalladamente. Y ahora nos encontramos que la Iglesia, el Papa Francisco, ha declarado a Monseñor Alfonso Gallegos venerable, queriendo decir que después de estudiar la vida del obispo Gallegos, esos testimonios que se presentaron, las personas que lo conocieron personalmente a Monseñor Gallegos, la Iglesia ha declarado que Monseñor Alfonso Gallegos practicó las virtudes de una manera heroica y ha sido declarado venerable en el año 2016, y ahora estamos a la espera de 2 milagros por su intercesión, uno para que sea beatificado y uno para que sea canonizado. A mí me llama mucho la atención la vida de él, y muchas personas pensarán que llegar a la santidad tal vez sea un proceso que no es para todo el mundo, pero realmente nos muestra la vida de Monseñor Gallegos que el proceso de su beatificación, que es ya un milagro mismo su vida y también su sacerdocio, ya que no lo quería nombrar sacerdote porque él tenía problemas de vista. Cuéntenos a partir de ahí, para que todas aquellas personas que piensan que no es sencillo o que a lo mejor es imposible llegar a la santidad, cómo vivía él esa miopía que tenía y cuáles eran los procesos que tuvo que pasar durante su vida para poder lograr ese sacerdocio tan bello y tan lleno de bendiciones. Sí, Monseñor Gallegos sufrió de una grave miopía desde que era niño y fue operado antes de entrar al seminario de los Agustinos Recoletos en Kansas City. Le operaron de su vista, fue aceptado, pero con la condición que era muy buen joven, pero que sufría de la vista. Ese era el anticipo inicial. Cuando él ingresó al seminario ya se sabía que sufría de su vista. Terminó sus estudios, un religioso, estudiante muy piadoso, pero llegó el momento de su ordenación y ahí hubo unas discusiones formales para decidir el futuro del padre Gallegos, si lo ordenaban o no. Para eso consultaron a los padres formadores que eran responsables de él, y después se determinaron que sí lo iban a ordenar, pero con la condición que él recibiera una dispensa de Roma para que él pudiera ser ordenado por su vista, para que su ordenación no fuera inválida. Fue ordenado sacerdote, pero después de su ordenación se mantuvo en nuestro convento, en nuestro seminario en Nueva York, en Tagaste, encargado de la formación de los estudiantes, de los formandos, capellán de los hospitales. Por 19 años estuvo en ministerios internos, debido también a su vista, que este sacerdote no ve bien dónde lo podemos enviar, hasta que un provincial decide, no, él va a ser un buen sacerdote en
el ministerio en una parroquia y lo nombra párroco de San Miguel en Watts. Al llegar como párroco a San Miguel hace una gran labor con la comunidad hispana, con los pobres ahí de Watts, y se hizo muy buen amigo del cardenal Manning en aquel entonces en Los Ángeles, y se abrió un puesto a nivel estatal en California para atender las necesidades de la comunidad hispana. Esto es en los años 70, 79, para atender a las comunidades hispanas. Un puesto del ministerio hispano, la conferencia episcopal en California, lo nombran al obispo Gallegos en ese puesto para atender a la comunidad hispana que estaba creciendo en California. Y después de 1 año y medio estar en Sacramento, en ese puesto a nivel estatal, trabajando con los obispos de California y Baja California, lo nombran obispo auxiliar en 1981. Es que él batalló toda su vida con su miopía, una fortaleza, una fe, siempre muy devoto de la Virgen María, acudiendo a la Virgen María que le ayudara en sus estudios, en su ministerio como sacerdote, en su ministerio como obispo. Cuando es nombrado obispo, le entró muchísimo miedo, está documentado en su diario, pero ahí está plasmado en su diario que acudió a la Virgen pidiéndole que ayúdame Virgen María, y pidiendo a Dios que lo hiciera un obispo humilde y santo. Es que él obtuvo lo que él pedía, que fuera humilde y santo. ¿Cómo es Esperamos que la iglesia lo proclame como tal. Estamos esperándolo. ¿Y cómo es que él trabajaba con pandilleros en Watts? Eso le llama la atención a todos los jóvenes de ahora, porque muchos piensan que la iglesia es algo distante, a lo cual no queremos ejercer o acercarnos. Cuéntenos un poquito sobre cómo él tenía ese acercamiento con los jóvenes y especialmente con los más vagos. Sí, Monseñor Gallegos está muy en la línea del Papa Francisco actual de salir a las periferias. El obispo Gallegos era un hombre muy valiente, lleno de fe, y cuando llegó a Watts, aquí al este de Los Ángeles, él salía a la medianoche a ver a los jóvenes que estaban ahí reunidos, las pandillas, y acordémonos que él sufría de la miopía, que no veía muy bien. Ahí que imagínense de noche, pues hay testimonios que nos tocó escuchar que la gente no salía ni de día a caminar las calles de Watts, menos de noche. Platícales por qué, porque es una zona muy peligrosa en Los Ángeles. Es una zona muy peligrosa, mucha pobreza, pero muy peligrosa. Y había muchas bandas de gangas, pandilleros en aquel entonces, y él salía y le decían, Padre Gallegos, en aquel entonces, no salga, que es muy peligroso. No, Dios me va a cuidar, Él me va a cuidar. Y salía y se encontraba con los jóvenes reunidos ahí en el parque, y les decía, a ver, jóvenes, ¿qué están haciendo? Y conversaba una conversación. Hemos oído testimonios de esos jóvenes que Monseñor Gallegos se encontraba en aquel entonces, ¿no? Se acercaba a nosotros y nos decía cómo estábamos, qué íbamos a hacer con nuestra vida, que si les parecía bien el camino que estábamos escogiendo, qué diría Dios de eso, que Dios no quiere eso para ustedes, quiere lo mejor. Miren, estudien, vengan a misa, pero de una manera muy cercana, muy familiar, como un amigo. No los forzaba, y poco a poco se los fue ganando, y sí, los fue arrimando a la iglesia poco a poco, y muchos de ellos llegaron a ser, de estos que andaban ahí perdidos en la calle, llegaron a ser policías, doctores, enfermeros. Tenía una buena mano para caminarnos al buen camino, ¿verdad? Sí, tenía una muy buena mano. Y hasta la fecha hay testimonios que jóvenes que están perdidos en los vicios, sus padres, sus madres, piden por estos jóvenes, y por intercesión de Monseñor Gallegos, y se acercan a Dios, se convierten. Hasta la fecha hay testimonios de ellos. Hay un caso increíble, Padre Eliseo, que nos gusta mucho a los que hemos venido siguiendo a Monseñor Gallegos a través de este tiempo, que es sobre la pequeña joven que también pierde un poco la vista o pierde la vista, y Monseñor Gallegos en su tumba le da el gran regalo, a través obviamente de la intercesión, de que ella pues vuelva a recuperar su vista. Cuéntenos ese caso que es tan importante. Sí, es un caso muy interesante.
que sucedió en una familia aquí de Oxnard donde nos encontramos, que vino a la joven a hablar con un servidor que estaba sufriendo de la vista, ya no estaba yendo a la escuela y estaba muy preocupada, estaba deprimida, de una jovencita de unos 14 años en aquel entonces, y inmediatamente se me ocurrió introducirla a Monseñor Gallegos, que tanto quiso a la juventud y sufrió de la vista. Y ya le conté la historia de Monseñor Alfonso Gallegos. Y mira, ¿qué te parece si le dices a tu familia, pues Monseñor Gallegos, su tumba, su cuerpo está allá en Sacramento, pueden pedirle a él donde ustedes quieran, aquí está una estampita, recen, pidan su intercesión, pero si quieren ir a visitarlo allá a su tumba en Sacramento, que son 6 horas de aquí, pues dile a tu familia que vayan. Y le conté la historia y se entusiasmó la jovencita y fue la familia. Fueron a visitar, a rezar ante la tumba de Monseñor Gallegos y nos cuentan la historia que ahí delante de la tumba la jovencita se desmayó y en un momento se preocuparon los familiares, el abuelito, la abuelita y la mamá que fueron con ella y que empezaron a rezar, llegaron allí a la tumba rezando y pidiendo la intención del Monseñor Gallegos. Se desmaya la jovencita, después de unos momentos vuelve la niña y al abrir los ojos nuevamente ella misma se asusta que ya podía ver a su familia. Es un caso que estamos investigando pues más a fondo a ver si se puede presentar esto como un milagro, pero la iglesia es la que va a determinar. Nosotros no decimos que es un milagro actualmente, pero es un caso una gran bendición para esta familia. Ahora la buena noticia, la niña estaba sufriendo de migrañas y no se sabe por qué estaba perdiendo la vista. Realmente no la diagnosticaron ciega completamente, pero ya no iba a la escuela, venía una profesora a su casa a darle clases. Lo bonito de esta historia, que esta jovencita recientemente está en su primer semestre en UCLA, quiere ser doctora. Es que la muchachita es muy inteligente, hasta la mandaron a una psicóloga para ver si ella estaba inventando. Ya ven, los jóvenes a veces, algunos que no quieren ir a la escuela, pero no era nada de eso, sino que estamos viendo y rezando a ver si este pudiera ser el caso que necesitamos, pero si no, necesitamos más. Si ahora comenzó el proceso el 4 de diciembre del 2005 en la Catedral de Sacramento, comenzó el proceso oficial después de consultar al Vaticano y al obispo ordinario de Sacramento para que se abriera la causa, ¿no? Después de que se nos dieron los permisos, se estableció este tribunal para investigar oficialmente la vida del obispo Gallegos. Ha sido declarado venerable en el 2016. 11 años después. Cuando se declara culpable, hay algo que le llama mucho la atención a las personas, la exhumación del cuerpo. ¿Qué es lo que sucede cuando se exhuma un cuerpo? Eso fue parte del proceso de la causa de Monseñor Gallegos. Se exhumó, empezó la causa en 2005, en el 2010 se exhumó el cuerpo de Monseñor Gallegos, que estaba en el cementerio de St. Mary's, Santa María, el cementerio de Santa María, a las afueras de Sacramento, y se trasladó el cuerpo de Monseñor Alfonso Gallegos al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, donde está actualmente los restos mortales de Monseñor Alfonso Gallegos. Y la razón de ello es para que los fieles tengan acceso al cuerpo de Monseñor Gallegos, al ir al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Sacramento, poder también visitar la tumba de Monseñor y pedir por su causa, para que Dios nos conceda su santidad por medio de la iglesia, pero también acudir a su intercesión. Claro. Y también la exhumación primeramente era para verificar la autenticidad del cuerpo que estaba en esa tumba. Y se estableció también un tribunal, algo oficial. ¿Quiénes son los que están en ese momento? Porque pensarán, pues son puros de la iglesia y dirán todo, y no es así. De hecho, es poca la gente que se encuentra en la iglesia y
a nivel legal, ¿quiénes son las personas que se encuentran en esa instancia? En esa instancia tuve la dicha de ser uno de ellos, como era el notario, para documentar el acontecimiento de la exhumación de Monseñor Gallegos, un médico que vio el cuerpo de Monseñor Gallegos. ¿Estaba incorrupto o corrupto? Está corrupto, está corrupto. Esa es la pregunta, la curiosidad de todos. Está como un esqueleto, sí. De Monseñor Gallegos, pero ahí está. Casi se le ve su sonrisa, parece que era muy algo especial de él, su sonrisa, sí. Como su carita, pues se imaginarán, pero estaba un médico, los del cementerio, un trabajador del cementerio, un sacerdote de la diócesis, que el juez, el teólogo asignado, el teólogo representando el proceso, y también un juez tribunal que todo se llevó a cabo. Era sacerdote, pero como que todo se llevó a cabo como la iglesia lo manda, y que claro, para verificar el traslado del cuerpo, más que nada verificando que eran realmente los restos de Monseñor Gallegos, para que las personas que ahora vayan allí al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe tengan la certeza que están rezando ante los restos mortales de Monseñor Alfonso Gallegos. Qué importancia lo que acaba de explicar. También hay algo que nos encantaría que usted le explicara. ¿Qué significa tener una reliquia? ¿Y qué grados de reliquia? Porque gracias a Dios nosotros ahorita tenemos, aquí en la parte trasera tenemos reliquias de segundo grado de Monseñor, porque son prendas que él usó, pero nos gustaría que usted explique qué es una reliquia, porque en la iglesia utilizamos las reliquias y cuáles son los grados de las reliquias. Sí, las reliquias pues son algo donde estuvo primeramente la clase primera clase es el cuerpo del santo, que es la importancia que ahí dentro de ese cuerpo habitó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que es santo, Dios es santo, por lo tanto ese cuerpo ahí habitó el Espíritu de Dios que es santo, y se venera pues esa reliquia que ahí habitó ese Espíritu de Dios tan presente en ese cuerpo, primera clase que el cuerpo. Ahora tenemos aquí la segunda clase detrás de nosotros, lo que tocó el cuerpo del obispo Gallegos, lo que él usaba, y tercera clase será algo que toca a una de estas reliquias. Ya tercera clase. La gente busca mucho las reliquias y a veces las trae en los colguijes y sí, las trae, pero en realidad hay una bendición tremenda a través de las reliquias. Sí, también con la fe. En el caso de Monseñor Gallegos, hablando pues con los encargados de este proceso, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora aquí tenemos un museo que las personas pueden venir a verlas, pero como no es beato ni santo, no se consideran en sí reliquias todavía, pero esperamos, ¿no? Es un museo de sus pertenencias que él usó, pero en un futuro pues sí ya serán más oficial, ¿no? Claro. Ahorita no nos queremos adelantar, ¿no? Pero el corazón lo tenemos ya listo para recibir esa bendición. Sería el primer santo, ahora sí que de los jóvenes de California, aquel santo al que ayudó a tantas y tantas familias. Yo creo que sería una de las mayores bendiciones que pudiéramos recibir en Estados Unidos, ya que pues él pertenecía a una familia hispana, pero creció dentro de Estados Unidos, donde él pues realmente es bendecido por el Espíritu Santo y por nuestro Señor, para que él llevara un camino, pues no solamente para él, sino para muchísimas familias que venían en transición, porque ser migrante en Estados Unidos a veces no es fácil, y él ayudaba a todo esto. Esta reconciliación, a veces que no reconocen que su familia es la Santa Madre Iglesia, y él los llevaba. Hay también una historia por ahí que me gusta mucho, que es sobre los carros, la gente que, ¿cómo? Usted explíquenosla, porque son los autos de los pandilleros que los diseñan de forma que brincan y hacen, pues es una cultura dentro de California. Cuéntenos qué hacía Monseñor con estos jóvenes. Sí,
Pues sí, puede ser el abogado de la juventud y esas familias inmigrantes que él siempre tenía muy presente, las familias que dejaban su patria, y quería estar cerca de ellos, los visitaba en sus hogares para que no se sintieran solos, que la iglesia les amaba, que Dios les amaba, y él se hacía presente con estas familias inmigrantes. Por lo mismo le daba mucha tristeza que dejaran la fe católica, dejaran sus tradiciones religiosas. Es que él fue algo muy, en lo que hizo mucho hincapié, que teníamos que poner más atención como iglesia a las familias inmigrantes. Aquí tenemos un modelo para ello actualmente en Monseñor Gallegos. Hablando de los lowriders, son los lowriders, le llaman lowriders, sí, como describe la palabra no me venía. De los jóvenes que arreglan sus carros muy con pinturas muy extravagantes y mucho movimiento los carros y muchas decoraciones especiales a los lowriders. Pues Monseñor Gallegos aquí en Los Ángeles y en Sacramento también salía los viernes y sábados en la noche en una calle ahí en Sacramento particular, la Franklin Boulevard, ahí en el centro de Sacramento, que los carros andaban, esos jóvenes paseándose en sus carros por las noches, viernes y sábado, y Monseñor Gallegos salía con ellos. La ciudad de Sacramento, el departamento de policía, el gobierno tuvo problemas porque cómo vamos a manejar esta situación, los jóvenes aquí en la noche paseando aquí, interrumpiendo las calles, bloqueando tráfico y todo, y Monseñor Gallegos tuvo que intervenir ahí, se ganó a los jóvenes y fue el puente entre los jóvenes y el gobierno ahí en Sacramento, hasta la policía le llamaban a Monseñor a veces a la medianoche a algún disturbio de pandillas o estos jóvenes que vinieran y cuando lo veían lo respetaban. Pero también un caso curioso, Monseñor se paseaba, se subía a sus carros, es lo que le iba a decir, y se paseaba con ellos. Y cuando muere Monseñor Gallegos el 6 de octubre de 1991, hubo una procesión, está documentado, de unos cientos de carros de estos jóvenes. Wow. En la procesión de catedral al cementerio donde fue sepultado originalmente Monseñor Gallegos, un trayecto de unos 20 minutos, y que había una procesión de unos 200 carros, wow. Dicen 200, 300 carros de estos jóvenes. Es que en muerte, pues en vida tocó a estos jóvenes, es que era muy cercano con ellos, cuando a veces la policía o el gobierno los puede rechazar, estos jóvenes nomás están molestando con sus carros. Él dice, mira qué creativos, mira qué pinturas tan bonitas, sí, tan claro, elegantes, qué creativos para arreglar sus carros. Siempre veía al lado lo bueno. Me siempre, puse chinita nada más de pensar en eso, porque siempre veía lo bueno en las personas, fuera quien fuera, lo que hiciera, y era ese don que él tenía para ganarse a las personas y que se sintieran importantes, que valían, que pues son hijos de Dios. Y acogidos por la iglesia, ¿verdad? La iglesia, sí. Qué maravilla. Es que les pedimos pues que sigan pidiendo por la causa de Monseñor Gallegos y acudiendo a su intercesión, y los que están por aquí en California, en Estados Unidos, pues si pueden acercarse allí al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento, el Santuario Nacional. Y si quieren venir aquí al pequeño museo que tienen, ¿dónde está? Aquí también el museo, donde estamos actualmente, está en Oxnard, California, St. Augustine Priory, el 400 West Sherwood Way, en Oxnard, California, acá para las orillas de Oxnard, el área de Guanemes, y está pegado a la parroquia de María Está del Mar. Aquí son bienvenidos para venir a visitar este pequeño museo y rezar aquí un momento, y que aquí los hermanos Agustinos Recoletos les atenderán con mucha alegría. Padre Santo, te damos gracias por este momento y te pedimos que por intercesión de tus santos bendigas a tus hijos y nos sigas bendiciendo a todos que formamos parte de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por haber estado con nosotros, se despide de ustedes su hermana en Cristo, Zair del Toro. Gracias.